nacer. Toda la creación te adora, pues luciste por tu voz. Que los cielos digan gloria, la tierra y el mar y a ti. Creador de cuanto existe, soberano y Señor, todo el mundo irá el clamor de tu amor. Tú dejaste gloria eterna para un pueblo rescatar las riquezas de los cielos para una cruz cargar. Tu oración saciada al viento, tu palabra el mar calmó, y sufriste hasta la muerte, logrando así salvar. Creador de cuanto existe, soberano y Señor, todo el mundo irá al clamor de tu amor. Con un grito de victoria, ya la muerte venció, y ascendiendo a los cielos, a reinar con majestad. Hoy estás el Padre, tu heredad cuidando estás, de las tribus y naciones, a tu pueblo juntarás. Creador de cuanto existe, soberano y Señor, todo el mundo irá al clamo de tu amor. Otra vez. Creador de cuanto existe, soberano y Señor, todo el mundo irá al clamo de tu amor. Amén. Así vamos a orar. Padre que estás en los cielos, al final de la senda de nuestro peregrinar en tu tierra, nosotros sabemos que tú estás ahí. Y que tú, Señor del cielo, por tu misericordia, vas a aceptar que vayamos delante de tu presencia para tener de nosotros una sentencia justa, ya sea para entrar a la patria celestial o para descender por el camino del error. Señor, por tu perdón, por las causas de tu sacrificio, es que nosotros somos librados. Y no hay quien pueda escapar de escuchar que tú eres el Dios misericordioso, amoroso, que sustenta toda la creación con la palabra de tu poder. Mas no habrá inocente del clamor de tu amor dado por Jesucristo para vida eterna. Y lo da como promesa para que todo aquel que quiera aferrarse a la promesa de nuestro Señor Jesucristo sea salvo. Acéptanos en grato delante de tu presencia en este día, por darnos a nosotros la palabra de la promesa de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros hoy estemos delante de tu presencia
con esa esperanza. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, ¿qué pasaría si yo como cristiano cometo un pecado? Repito eso. ¿Qué pasaría si yo como cristiano cometo un pecado? Que amerita llevarme ante un juez, y por la naturaleza del pecado, yo sé de seguro que voy a ser condenado por un juez inmisericordioso. Que este juez crea su fama, escuche bien, este juez crea su fama por ser implacable para con los transgresores, por ser implacable para con los transgresores, sin pensar que él mismo es un transgresor, sin pensar que él mismo es un transgresor. Este es el sentir de un juez terrenal. Mis hermanos, este mensaje es por su misericordia, así se titula. Y no se desconecte. Póngase atento hasta el final. Si escucha y entiende el mensaje, usted ganó. Si se quedó con el cuerpo aquí y su espíritu, su alma está fuera, se perdió este mensaje. No debe, bajo ninguna circunstancia, perderse. Imagínense que un juez terrenal, su orgullo sea condenar a los transgresores para crear paz, siendo él mismo un transgresor de la ley. En la tierra no existe un solo juez, un solo, que condene a los transgresores sin él ser un transgresor. Sin él ser un transgresor. Porque para Dios, todo lo que está fuera del reino, ya sea moral, menos moral, más moral, con una vida más espléndida o menos espléndida, son lo mismo. Y lo que está dentro del reino de nuestro Señor Jesucristo, todos son salvos por su gran obra sacrificial en la cruz del Calvario. Pero Dios no es así. Dios no es un juez inmisericordioso. Aunque su justicia divina es perfecta, repito eso, aunque la justicia de Dios, la justicia divina es perfecta, Él es misericordioso para con su creación. Él sustenta toda la creación por misericordia, por la de Él. Y esta misericordia de Dios se puede clasificar en dos. Uno,
más 1 son 2. Entonces, hay una misericordia común. Vamos a citar esa como primera. ¿Y cuál es la misericordia común de Dios? Que esa misericordia es para toda la creación. Toda la creación. Más. Esa misericordia que está para sustentar toda la creación en conjunto hasta que ésta se vaya convirtiéndose en un desecho o decomposición. ¿Y cómo se decompone? Por sí solo. Por causa de espacio. Por ejemplo, su cuerpo está constituido por células. Y estas vamos a figurarlo, un punto de reposo, vamos a decir, donde nació la célula. Y estas se van reproduciendo continuamente, pero van eliminándose de entrada. Si no se van eliminando de entrada, no es posible que continúe creciendo. Así está hecha la creación, para poder haber espacio hasta el final de la creación. Dice Cristo, cuando yo vuelva. ¿Y sabe qué? Tenemos un ejemplo en Sodoma y en Gomorra. Allí estaba su siervo Lot, su mujer, sus 3 hijas, pero allí el clamor de ese justo Lot llegó al cielo. La ira de Dios se colmó. Y Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra hasta hoy, sin avistar. Pues eso es lo que va a pasar al final. Dios va, dice Cristo, Juan 14:3, yo vuelvo a buscarme a mí mismo, y una vez eso suceda, pues bajará fuego del cielo, lo mismo que Sodoma y Gomorra. Todo se va destruyendo por sí mismo para crear espacio. Ahí viene la guerra de Israel y Palestina. Esto conviven juntos, pero ya están hartos de estar comprimidos uno con el otro. Y por más que se pueda decir, esa guerra es por asunto de espacio, aunque no se logre el objetivo, es por asunto de espacio. Ahora bien, entiéndase lo siguiente. Esta misericordia común de Dios para toda la creación, ella
se va convirtiendo en desecho en cuanto a lo terrenal. Ahí que estamos por ahora, los asuntos terrenales. Porque la creación dice que el sol es para todo, justo e injusto. Igualmente, la lluvia. Y así todo lo creado. Mas hay una misericordia que se llama sacrificial. ¿Sí? Sacrificial. Y esta es una misericordia especial de Dios para su pueblo. Para su pueblo. Para mantener a su pueblo por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Solo por eso. Esa misericordia especial para el pueblo de Dios, por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que se vio involucrado en todo un programa sacrificial para dar a nosotros vida en Él, por medio del sacrificio, la cruz del Calvario. Y esa vida en Él es para que nosotros caminemos con Él en la carne perfecto. No. Para que caminemos con Él en el Espíritu. En el Espíritu. Porque esta carne, aunque usted la pueda ver así en un cristiano, en alguien que es propiedad de Cristo, en alguien donde Cristo mora, no es una carne en la que Cristo vive en la carne. Cristo vive en el Espíritu que está en la carne. Porque la carne es un desecho. De prontamente usted quizá no va a ver la carne suya convertirse en un desecho, pero si su pariente, vamos a ponerla en el caso mío, cuando mi carne se convierta en un desecho, en polvo, yo no lo voy a ver, porque yo voy a salir de la carne. Puede ser que en el cuerpo hay todo. Estoy yo y está la carne. Entonces, ese yo del espíritu, ¿no? Mi espíritu. Yo soy espiritual y luego está la carne que es terrenal. Por eso hay dos. Entonces, nuestro Señor tiene vida en esa carne por medio del Espíritu. No para la carne, porque la carne, usted va a ver que esta carne se convirtió en un deseo. Pero usted que vive en esa carne, usted puede ver a otra carne convertirse en un deseo, pero no su propia carne. Excepto que a usted no le sea imputado un miembro de su cuerpo. Si a usted le es imputado un brazo, un pie, y usted va a ver que ya eso es un desecho. Ya eso se convierte en un desecho, ¿no? La misericordia sacrificial de Dios, que es para mantener a ese pueblo de Dios, consiste en cubrir la falta con el perdón. ¿Se ve? La falta con el perdón.
¿Por qué? Porque a nosotros vivir en este cuerpo, atendemos a tener una alianza con el cuerpo. Y esa alianza con este cuerpo de pecado que deshonra a nuestro Dios es la que lleva a que Dios se aire con nosotros como creación. Pero ese mundo sin Dios no es en el que Dios está pendiente. Dios está pendiente por ese pueblo en el que Dios ha puesto su espíritu por medio de Jesucristo, su Hijo. Y con esta misericordia sacrificial, Dios cubre la falta del cristiano, que es propiedad de Cristo, donde mora su espíritu, con el perdón, para mantener el reino de nuestro Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque si Dios no cubre la falta del pueblo de Cristo, vamos a decirlo así, del reino de Cristo, el pueblo que conforma el reino de nuestro Señor Jesucristo, si Dios no cubre esa falta, no es posible el reino de nuestro Señor Jesucristo. Eso es una misericordia especial de Dios por el sacrificio de su Hijo. A falta de esta misericordia especial, no se proclamará el reino, y su amor no hubiese sido mostrado. Subraya esto. A falta de esa misericordia especial de Dios para con ese pueblo adquirido por Jesucristo su Hijo, su amor no hubiese sido mostrado, y mucho menos su gloria. Y no piense en el Antiguo Testamento, porque Cristo dice que Él es que le hablaba a Moisés y a los profetas. O sea, que Cristo es el principio, el ahora y el final. Por lo que Dios no hubiese sido el amor incondicional dado por nuestro Señor Jesucristo. Ese amor sacrificial de nuestro Señor es el que lleva a esa misericordia incondicional para que el reino de Jesucristo se pueda mantener. Y se hace a través del perdón de su pueblo cuando comete un pecado. Porque Dios no es ese juez inmisericordioso. No. Dios es justo y perfecto. Por su misericordia le perdona al pueblo de Cristo, su pecado. No al pueblo sin Cristo, porque ya ese queda condenado en Juan 3:18. Así que Dios usa el sacrificio de su Hijo para mostrar ese amor incondicional por medio de Jesucristo su Hijo, para llevarnos a Dios. Así lo muestra allá en Pedro 3:18, primera de Pedro 3:18, dice que
el justo Cristo, que no tuvo pecado, por los injustos, para llevarnos a Dios. De otra forma, no hubiese sido posible. Si el justo no se pone en mi lugar, perdonando todas mis ofensas a Dios, no puede llevarme a Dios. Porque sin el perdón, yo no puedo nunca jamás llegar a Dios. Sin esa misericordia sacrificial de Dios, no es posible estar de pies delante de Dios. Nunca jamás. Nunca jamás. Para eso vamos a hacer el repaso de algunos siervos de Dios o instrumentos de Dios. Por ejemplo, en su misericordia estuvo el perdón de Adán. Ay, pastor, pero Dios nos perdonó a Adán. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros? Dios castigó a Adán. Parece algo controversial, pero no es así. Dios perdonó a David, pero lo castigó. O sea, yo te perdono, pero te castigo. Porque no puede quedarse un perdón sin castigo. Y hay perdón que usted ve que es un perdón sin castigo. No, eso no es así. Siempre hay un castigo en el perdón. El perdón de nuestro castigo, de nuestra culpa, lo sufrió nuestro Señor Jesucristo en la cruz de Calvario. O sea, Él sufrió el castigo de nuestro perdón. O sea, Dios perdonó a Adán porque aquí estamos nosotros. Si Dios no perdona a Adán, lo destruye. Entonces, nosotros no estuviéramos aquí. Dios perdonó a Caín. ¿Se merecía Caín el perdón de Dios? No. Más la misericordia incondicional de Dios lo perdonó. Y Caín, siervo de Dios. Porque esa es la misericordia común de Dios, perdonar a Caín. Ahora bien, ¿qué hizo Caín? Ya hasta los niños saben la historia. La tierra reclamó, dijo Jehová, la sangre de Abel. ¿Pero fue muerto Caín? No, Caín fue perdonado. Porque más adelante dice Dios, el que sangre de hombre derramare, sangre de hombre le será demandada. Entonces, hay que entender, mis hermanos, hay que entender que Dios tiene una misericordia especial, incondicional, para que su pueblo se mantenga como pueblo. Ahí entró Noé. Pastor, ¿cuál fue el pecado de Noé? Claro que usted lo sabe. Noé baja del arca, comienza a producir en la tierra, pone allí un viñedo, luego se embriaga con las uvas. Sí, porque la glotonería es un pecado. Aunque no está en los 10 mandamientos, ser glotón es un pecado. ¿Por qué? Porque usted está destruyendo el cuerpo que le pertenece. En el cuerpo con el que usted le sigue a Dios, lo está destruyendo con la glotonería. Entonces, si usted de mucho comer, usted está destruyendo ese cuerpo.
no la glotonería. Y si él es muy poquito comer, también lo está destruyendo. Él debe equilibrar lo que usted come, lo que usted come. En el cuerpo, no del espíritu, en el cuerpo. Más, Noé comió uvas hasta embriagarse. Y dice que se quitó toda la ropa. Y es un pecado quitarse la ropa. Dios se le hizo vestido a Adán y a Eva para que estuvieran vestidos. Así se lo hizo saber a Aarón. Y así se lo ha hecho saber a toda la creación. Llámese hombre o mujer. Debe tener su cuerpo cubierto. Más el pueblo de Dios en especial. Dice Pablo, y a la mujer por causa de los ángeles, que no se corte el pelo, que no se lo corte. Porque Pablo no lo explica, pero un día que usted duerma bien, usted le saca una buena conclusión a él. ¿Cuál es el lío entre los ángeles y usted como mujer y su cabello? Dice que Noé llegó a tal punto que maldijo a los hijos por haberlo visto desnudo. Está bien, yo veo a mi padre desnudo. Bueno, es un pecado que se lo dijera yo a los otros hermanos. Está bien, pero ¿quién es el responsable del pecado? ¿Soy yo o eres tu papá que te desnudaste y te emborrachaste, te embriagaste a donde no podías? Pero así tenemos el pecado de Abraham. Y todos esos pecados fueron perdonados. Esos pecados de los siervos de Dios no entran dentro del marco de lo que es Juan 3:18. Esos pecados de esta persona mencionada están dentro de lo que es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es una misericordia especial para él. Para ti, como siervo o sierva de Dios. Del lado del reino de Jesucristo, tus pecados te son perdonados. Y lo que voy a cometer, sí, porque el Espíritu de Dios no te va a dejar hacer pecado tras pecado, sino que el pecado que tú cometes te vas a arrepentir para no seguirlo haciendo, porque el Espíritu de Cristo te va a decir no sigas en ese pecado. Así nosotros vemos también cómo Jacob y su madre engañaron a Isaac. Isaac, ya viejo, se queda ciego. La primogenitura es de Saúl. Un pecado bochornoso de quitar la primogenitura. Pastor, pero estaba escrito que el mayor le iba a servir al menor, que no, a un pueblo había en su vientre. Sí, pero un pecado. Porque lo que Dios tiene en su plan, en el plan de Él lo va a cumplir, pero no elimina la responsabilidad de tu pecado. No lo elimina. Y así, usted puede ver que además de engañar a Isaac, pero después vienen los hijos de Jacob con el asunto de José. Ya usted sabe la historia, que es una historia fascinante que hasta en los muñequitos electrónicos está la historia de José. Pero también la de Moisés. ¿Cuál fue
pecado de Moisés? Acuérdense que mató a un egipcio. Y es un pecado matar, claro que sí. Es un pecado matar. Que mató a un egipcio. Y luego también ayudó al Señor conduciendo la congregación. Y así usted puede ver cómo fue perdonado Saúl. ¿Saúl fue perdonado? No, porque Saúl no entra dentro del marco de lo que es el pueblo de Dios. Él fue rey porque el pueblo de Israel ya no quería juez, quería un rey. Y este Saúl violentó el mandamiento de Dios con relación a Amalek. Acuérdense que Amalek fue este que le declaró la guerra al pueblo de Israel cuando iba camino a la tierra de Canaán. Y Dios le encomendó a Saúl destruir ese pueblo. Y así te puede ver cómo David, los pecados de David, cómo fueron perdonados por la misericordia especial de Dios. Así a los apóstoles, pastor a los 11. Y los 11 apóstoles, ¿cuál fue su pecado de ellos? Mire, todo lo que está fuera de lo que es la justicia de Cristo con relación a usted es un pecado. Es un pecado. Porque lo que es injusto no es justo. Entonces, los 11 apóstoles, ahí en Hechos, ahí en Hechos capítulo 1, del 23, 24, 25, 26, usted puede estudiar cómo los 11 apóstoles echaron suerte. Y esto de echar suerte. Y esto de echar suerte. Mis hermanos, ellos echaron suerte, es un acto de hechicería. Un acto de hechicería. Echaron suerte para elegir el apóstol número 2. Número 2. Y se basaron en un texto que otro debía ocupar su habitación porque su habitación no había quedado desierta y esa cosa. Más, no es el punto en el que de ellos debieron participar, pero lo hicieron. Y eligieron a un partido de que nunca apareció más, no apareció nunca más, porque el apóstol número 12 es Pablo. Pablo es el apóstol número 12. Mis hermanos, ¿y qué de la iglesia? Bueno, ahora vamos a hablar de la iglesia. La iglesia de Cristo, la que compró por su sangre, comienza con la falta de reverencia. Ahí comienza la iglesia a fallar delante de nuestro Señor Jesucristo con la irreverencia. Con la irreverencia. Nosotros somos irreverentes delante de nuestro Señor Jesucristo y somos perdonados con esa misericordia, por esa misericordia sacrificial de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo habla usted delante de Cristo Jesús en el diario vivir? Porque usted, siendo siervo de Dios, debe estar representado por Cristo Jesús, que Cristo puso su espíritu en usted. ¿Cómo usted habla? ¿Habla como los paganos o habla como el pueblo de Dios? ¿Habla como los mundanos o habla como el pueblo de Cristo? ¿Cómo viste usted? ¿En competencia con su semejante? ¿O su vestidura es para la gloria de Cristo Jesús que ha roto el acta donde usted estaba condenado? Eso es
¿Eso por qué? Porque Cristo no acaba con usted a falta de reverencia, a falta de un vestir decoroso, por una misericordia sacrificial de nuestro Dios. ¿Cómo anda? ¿O cuáles son esos lugares donde la iglesia anda? Con este vivir de hoy, ¿qué están hablando en su presencia y que usted se está deleitando? Con ese hablar de su semejante, entrando por aquí basura, 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 basura. O injusticia, 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 lo que te escucha. ¿Cuáles son los lugares donde tú visitas? Esos lugares donde tú te deleitas son dignos de un buen testimonio para Cristo Jesús. El mundo te ve en lugares que no debe estar muchas veces, con la ropa que no debe estar. ¿No es eso una misericordia especial de Dios? Que te perdona. Porque aún así, Dios alaba tu buen servicio, si lo hace. Si lo hace. Dice, hermano, la iglesia de Cristo, tiene deleite que no son relacionados con el rey en su diario vivir. Y yo sé eso, y usted también lo sabe. Todos lo saben. Cuando tú oras, tú lo haces en reverencia al Señor, a tu Salvador. ¿Cómo tú lo haces? Aún en la oración, si no fuese por la misericordia especial de Dios, aún delante de tu presencia, te pasara lo de Ofni, los hijos de aquello que Dios destruyó, o más aún. Eran encargados los hijos de Aarón del incienso. Más lo hicieron sin la reverencia que Dios demandaba de ellos. ¿Qué pasó? La gloria de Dios lo condenó, lo mató. Y le dijo a Aarón a través de Moisés que no llorara. Esos muchachos, no lo llorara. Que no lo llorara. Pues sin la misericordia especial de Dios, esa misericordia sacrificial de nuestro Señor Jesucristo para perdonarnos nosotros, aún en oración delante de nuestro Señor Jesucristo, ahí perecieron. Aún en oración, por falta de reverencia, la mayoría de las veces, por falta de una vestimenta adecuada, por falta de un hablar justo, puede ser muertos ahí en oración. En el mundo en el cual tú das testimonio, ¿cuál es el testimonio que tú das en el mundo? Como cristiano, también por eso. Puede ser eliminado de este mundo y perder hasta la salvación. Pero como la salvación no se pierde, allí está ese perdón de nuestro Señor
por medio de Jesucristo su Hijo. Así que tu esperanza en Dios o en los hombres. ¿Dónde está tu esperanza? ¿En Dios o en los hombres? Si tu esperanza está en Dios, tú eres perdonado. Si la tienes. Si tu esperanza está en los hombres, está en Juan 3:18. Está en esa lista. Tu dependencia. Tu dependencia. En tu vida, ¿tú dependes de Dios o dependes de los hombres? Al depender de los hombres como iglesia y no de Cristo Jesús, está en la vida de Juan 3:18. Y tu testimonio no es justo. ¿Por qué? Porque no puedes saltar a Cristo en tu vida por depender de los hombres. Cuando tú le pides al Señor, ¿cómo le pides? Aún en el pedir, Dios te perdona. ¿Cuántas cosas tú le pides al Señor que Él no te la da por medio del perdón? Si te la diera. ¿Y si te la diera? Mis hermanos, aún en el pedir, tu vida espiritual, tu vida con relación a Cristo Jesús, ¿está en el viejo o está en el nuevo? Hombre, ¿está en el viejo hombre o está en el nuevo hombre? En Cristo está en el nuevo hombre. Si no, pregúntale a Nicodemo. Y sin Cristo está en el viejo hombre. Y aún como iglesia de Cristo, te presenta delante de Él con el viejo hombre. La sangre de Cristo, la cruz que va, se muestra, se presenta como la misericordia especial de Dios para perdonar tu pecado, para que en Cristo tú tengas vida eterna. Vamos a orar. Señor y Dios que estás en los cielos, el amor sacrificial de Jesucristo, tu Hijo, nos ha dado a nosotros el poder de estar delante de tu presencia hoy, perdonado. Ayúdanos, Señor del cielo, a ser reverentes y valorar su sacrificio para llevar a ti, Señor Dios. Gracias, Padre Santo, por esta oportunidad que otros no tienen y que tú nos las has dado para que nosotros la disfrutemos con libertad por medio de ese gran amor con que nos amó nuestro Señor Jesucristo. Y nos amó para romper esas atas donde estaban los decretos de nuestra condena. Y nos ama para que le sigamos sirviendo, valorando su sacrificio. Señor, gracias por ese gran perdón. Y aquí nosotros, bendito Dios, no tenemos cómo describir ese acto de gratitud con lo que tú, Señor del cielo, te sientas grato por nosotros. Más por tu perdón, aceptamos ser gratos en este día, porque te lo pedimos en Cristo Jesús.